Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Discapacidad sin Barreras, nuestro programa de hoy número 12. Nuestro programa de hoy a tratar es acerca de la educación inclusiva. Mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Pues para el día de hoy es muy grato para mí hacerles conocer acerca de la educación inclusiva, acerca de cómo ha venido evolucionando rompiendo paradigmas, rompiendo barreras para pues que hoy en día una educación inclusiva sea exitosamente tratada por igual, con empatía, con brindando todos los servicios adecuados pues para la educación, que es la herramienta fundamental y más importante para el mundo. Para el día de hoy pues les voy a compartir pantalla para hacerles conocer acerca de este bonito tema. Bien, bueno, por parte de la Universidad Nacional de Loja, pues como estudiante de la Unidad de Estudios a Distancia, me permito el día de hoy dirigirles pues este bonito programa titulado Educación Inclusiva. Para hoy a tratar, pues hemos traído los siguientes puntos que se basan en una pequeña introducción. También tenemos un punto donde explica el pasado para poder comprender, pues ahora el presente, cómo se realizó todas las estrategias que utilizaron desde la antigüedad para pues llegar a tener hoy en día una educación inclusiva. También trataremos la integración escolar, la inclusión y los dificultosos paradigmas que se presentaron en el entonces, la educación inclusiva pues ya hoy en día pues en el siglo XXI y cómo son las aulas inclusivas. Pues bien, primeramente para entender un poquito más acerca de la educación inclusiva, les he traído el siguiente tema. Pues la educación inclusiva pues en sí es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son más vulnerables, como pues la población marginada, la excluida pues también de forma social. Entonces, en esto se basa la educación inclusiva, en adaptar nuevas enseñanzas, en adaptar nuevas estrategias y atender las diferentes necesidades de los niños, jóvenes y adultos. La educación inclusiva es un proceso de que toda la sociedad debe vivir, ya que es el punto de partida para que para normalizar la educación de todos los alumnos y alumnas, del mismo modo brindar diversas oportunidades para el desarrollo de las personas que tienen o viven discapacidad o marginación a la vez. Asimismo, uno de los principios básicos de la educación inclusiva es aquel que menciona que cada niño o niña tiene características, intereses y capacidades de aprendizaje diferentes. Por lo tanto, se involucran ciertos cambios y modificaciones en contenidos y estrategias, los cuales logran inclusión y cumplen el propósito de educar a todos respondiendo a esta gama de necesidades educativas. Pues bien, la inclusión educativa dentro de este modo, pues se basa en lograr y cumplir todos los propósitos y necesidades que cada niño pues necesita en especial. Está dirigida especialmente pues a las personas, a los grupos más vulnerables, como está dentro de los niños que tienen un poco menos de recursos económicos y también pues los que están en discriminación, en exclusión por parte de la sociedad. En sí mismo, pues esta educación inclusiva beneficia tanto a niños con capacidades diferentes como a niños sin discapacidad, pues ya que está interesado en sí en la educación plena, donde pues se integre y a tanto niño con discapacidad como sin discapacidad, pues a que se logre trabajar con estrategias, con contenidos, con actividades que estén pues dirigidas a cada niño, que estén dirigidas pues a cada necesidad del niño que
en sí pues le pueda ayudar para así poder desenvolverse y desarrollar de forma más autónoma y de forma pues más fácil. Aunque pues este concepto de educación inclusiva puede asociarse a una respuesta educativa que integre a las escuelas comunes a los niños y niñas con capacidades especiales. El término es mucho más amplio, como ya les había dicho. Este término, este tema, este punto importante, pues hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos, que pues la transformación, la educación sea progresiva, sea desarrollada dentro de los sistemas educativos que orienten y provean una educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la referencia. Pues de igual manera, este método busca la forma de transformar a los sistemas educativos y que estos respondan a las diversas necesidades de los estudiantes. Pues bien, este punto es importante donde nos dice transformar los sistemas educativos y que estos respondan a las diversas necesidades de todos los estudiantes y sean impartida por igual. Tiene mucho que ver también con la eliminación de barreras en el aprendizaje escolar, la búsqueda de participación de todas las personas que se encuentran vulnerables ante la exclusión. Entonces, pues este concepto básicamente no solo se basa en la educación especial, en la educación con niños con discapacidades, con capacidades diferentes, sino que también en todos los niños, en toda la juventud, donde pues esté presente la vulnerabilidad, pues están expuestos a la exclusión. Como introducción, pues para conocer un poquito más acerca de la educación inclusiva, pues ya antiguamente, pues esta educación, esta garantía de buena educación dentro del régimen educativo para todas las personas, pues no se veía, no existía, solamente pues eran las personas que asistían a clases, incluso solamente eran los hombres, pues ya desde hace muchos años, pues se ha venido tratando, se ha venido rompiendo todos estos paradigmas y pues que hoy en día la educación inclusiva ya está más presente. La evolución seguida por la atención educativa a las personas con discapacidad desde sus primeros momentos hasta nuestros días ha seguido una trayectoria bastante larga, bastante pesada, con mucha historia pues por contar, con características propias que ha propiciado el nacimiento de la educación especial, pues toda esta trayectoria ha dado paso al nacimiento de la educación especial a principios del siglo XIX, dando paso a lo que hoy en día constituye la educación inclusiva, pues este itinerario ha estado marcado por diferentes hitos, por diferentes evoluciones que muestran la importante evolución que se ha producido en el ámbito de la atención a la diversidad desde la antigüedad hasta nuestros días. Pues han habido muchísimos cambios, muchísimos pasos, donde pues el ámbito a la atención a la diversidad, a la inclusión, se ha venido dando ya desde la antigüedad hasta nuestros días, dando identidad a este proceso cuya exposición constituye el núcleo de esta lección. Pues desde allí ya se imparte la educación especial, desde allí ya se viene conociendo cómo trabajaron, quiénes trabajaron para que se dé pues una educación inclusiva, tanto para niños con capacidades diferentes como también para personas pues ya más vulnerables. Tras la promulgación de la enseñanza obligatoria, la era de la institucionalización desde principios del siglo XX hasta 1950-1980, según los países, mostrará la creación de las primeras instituciones con carácter educativo para la educación de las personas ciegas, sordas y con retraso mental. Pues tras el apoyo de la enseñanza obligatoria, ya hace muchos años, pues ya empiezan a crearse, empiezan a sobresalir y a conocerse, pues que la educación siendo obligatoria, pues también se dé para estas personas con capacidades diferentes. Empezaron pues con las personas ciegas, con las personas sordas y también incluyeron a las personas con retraso mental. Mirando al pasado para comprender al presente, pues primeramente debemos saber, conocer desde hace muchos años cómo se viene tratando, cómo se viene incluyendo pues la educación dentro de las aulas, dentro de la sociedad, para también las personas con necesidades especiales.
Desde los primeros tiempos de la humanidad, las personas retrasadas o con alguna alteración o con alguna malformación manifiestan que han sido excluidas. Estas personas eran rechazadas, eran excluidas, eran marginadas, no eran tomadas en cuenta por parte de los miembros de su propio grupo social. En cualquier sociedad, comprendida las tribus más primitivas incluso, han existido individuos normalmente capaces, miembros más capaces y otros menos capaces. Entonces, variando la consideración de la debilidad individual y generándose así distintas expectativas y conciencia social ya al respecto. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, incluso desde las tribus más antiguas, como son las primitivas, pues existían individuos que eran normalmente capaces en sí de adquirir nuevas habilidades, como también habían o existían personas un poquito menos limitadas pues para recibir cualquier habilidad. Entonces ya desde allí ya se generaban estas expectativas de empezar a excluirlas o de empezar a decirlas o denominarlas como personas que simplemente de pronto eran tontas o de pronto no daban más para ser incluidas de la mejor manera dentro de la sociedad. Ya desde la antigüedad, estos modelos demológicos pues en sí dificultaron en gran medida la explicación científica de la conducta humana, pues desde la antigüedad era muy dificultoso saber o conocer acerca de las necesidades especiales o de las discapacidades de las personas, porque pues no existía aún la medicina, no existía aún de todas formas las neurociencias para pues que expliquen o den a conocer a esta población que en sí las discapacidades, que en sí las deformidades, pues eran del propio ser humano. Entonces, pues la explicación científica de la conducta humana en cuanto a todo aquello que se desviaba de la norma, pues era explicada ya a paso del tiempo existió como Hipócrates, como Asclepiades, y Galeno, pues ya incluso 40 años antes de Cristo, 460 años antes de Cristo, pues que ya empezaron a mitigar, a indagar estos términos para dar a conocer un poco más acerca del desvío de la conducta de las personas, de los niños. Entonces, indicadores que tardé sería el naturalismo psiquiátrico, pues estos grandes exponentes, ¿no? Como Hipócrates, Galeno, pues indicaban que se adentraron más al naturalismo psiquiátrico, al situar la génesis de la conducta anormal en los mismos procesos físicos del cuerpo y no fuera de él. Entonces, pues ya se encontró un poquito más de normativa, más de conocimiento acerca de las conductas, como ellos lo decían, anormales de las personas, pues adentrándose un poco más desde lo psiquiátrico, desde lo mental. Más tarde, ya durante la Edad Media, pues comienzan a gestarse una comprensión un poco más amplia, pero aún limitada del retraso mental. Las obras de médicos como Paracelso, como Plater, incluso en 1536, 1614 más o menos, ilustran cómo el retraso mental era correctamente identificado por los facultativos de la época, pero se consideraba intratable por toda una serie de razones físicas y astrales. A las personas con algún déficit intelectual, sensorial o motriz, pues se las consideraba a estas personas poseídas, endemoniadas, de pronto maldecidas por espíritus infernales, pasándolos, pues dándoles paso a ser maltratados, a ser discriminados, incluso a ser quemados, pues, y daban paso a que estas personas daban al exorcismo, pues, para poder tener una cura. Ya un poquito más adelante, con el paso del tiempo, con distintas, pues, eh, teorías, con distintas hipótesis de todo esto, pues ya se pasó al periodo comprendido entre los siglos XV al XVIII, pues se caracterizó por el llamado naturalismo psiquiátrico, ya como antiguamente pues Hipócrates o Galeno habían adentrado un poquito más desde esta rama, desde esta patología, y pues adentrándose al naturalismo psiquiátrico.
Ya en este momento, pues empieza en sí a desaparecer la idea de la trascendencia presente en años anteriores para dar paso a una noción de naturaleza que se basta a sí misma y se rige por propias leyes. A partir de esta nueva concepción, los desórdenes del comportamiento humano empiezan a buscarse en la naturaleza misma y no en hechos externos a ellos, y empiezan a indagar, a explorar un poco más el cuerpo, la mente de estas personas, y ya no pues dan paso de pronto a puntos supuestamente astrales, a puntos donde seres espirituales pues se adueñaban de la persona. Entonces, ya se produce, por tanto, una evolución importante en las concepciones médicas que inicia una modificación de actitud con respecto a las personas enfermas mentalmente. Ya surgió pues que la medicina, que la filosofía busca saber, busca conocer un poco más acerca de estas personas, comenzando pues con personas de, con retraso mental, con dificultades mentales e incluso con demencia. Empiezan pues a, a conocer un poco más, empiezan a indagar un poco más acerca de qué se trata, qué es lo que puede suceder en el cuerpo humano para que pues llegue esta discapacidad en la persona. Ya será finales del siglo XVIII cuando, por consecuencia en sí pues de la Revolución Francesa en 1848, se aborda la reforma de las instituciones que propició que se empezaran a prestar asistencia a las personas recluidas en ellas y se tuviesen en cuenta sus anomalías, dándoles un trato mucho más humanitario. Pues ya a partir de ese siglo, ya como que un poco más dieron paso a la inclusión, a la integración, digámoslo así, pues también que pues ya se dieron cuenta y le dieron paso pues a darles un mejor trato, un mejor estigma a estas personas. Ya en el siglo pues, XIX, cuando se produzcan cambios importantes, el movimiento científico y cultural se inició a finales del siglo XVIII. Va a culminar con el movimiento de la Ilustración que dará lugar a insignes avances científicos. Ya a finales, pues ya para culminar el siglo XVIII, con todos estos movimientos que antiguamente se existieron, pues da lugar a insignes avances científicos y pues ya sobresale y existe y se da paso a la educación especial, ya que empiezan a crearse instituciones dedicadas netamente a la atención, a la enseñanza de personas primeramente ciegas, sordomudas y con retraso mental, como respuesta al problema que suponía su escolarización en los centros públicos ordinarios. Entonces, pues ya surge la educación especial, surge estas instituciones donde pues la escolarización y los centros públicos ordinarios se ve que no están dando paso firme, no están dando, incluyendo a las personas con capacidades diferentes, como eran en ese entonces pues los ciegos, sordomudos y retrasados pues en su coeficiente intelectual. Entonces ya da paso un poco más alargante, más preciso a la educación especial. Ya en estos primeros pues, años, la educación especial tiene lugar gracias a los avances significativos acontecidos en el campo de la medicina. Entonces, pues ya incluso desde la medicina, estos avances sobresalen y son más significativos para las personas con capacidades diferentes. Las enfermedades mentales, pues a través de las aportaciones de figuras tales como Pinel, Esquirol y Tart, en más o menos en 1745 a 1800, pues en Francia, en Arnold, en Inglaterra, pues en Italia también se destacan figuras bastante reconocidas, pues que trabajan y que dieron gran auge a la educación de los niños normales y también a los niños anormales. Pues desde el campo de la medicina, pues surge que a raíz de todo esto y con grandes figuras, pues conocidas, dentro de Europa, claro, de Europa, pues tiende a que pues la educación abra auge a estas personas como son tanto los niños normales como en ese entonces eran los niños anormales, denominados pues así, principalmente a las personas sordas y ciegas. Ambos enfatizaron el método de la educación intuitiva natural también.
pues ambos enfatizaron el método de la educación inductiva natural y activa con la infancia abandonada. Esta situación trajo consigo un mayor conocimiento y comprensión del retraso mental y la aparición de tratamientos caracterizados por una atención médico-pedagógica a la infancia anormal. Entonces ya desde estos antiguos años, pues ya desde la medicina, a raíz de descubrimientos, a raíz de teorías y de pues evolución de la medicina también, pues trae consigo todo un conocimiento acerca del retraso mental, pues y ya surgen tratamientos, surgen atenciones, surgen estrategias para tratar pues desde lo médico pedagógico en la infancia de los niños con discapacidad. Otro hecho también muy importante e influyente dentro de todo esto, pues, fue la aparición en sí del concepto del coeficiente intelectual o el CI, donde pues este mide la inteligencia en el ser humano, mide la inteligencia en el niño para saber de pronto qué punto, qué grado es el que pues el niño padece una discapacidad de inteligencia, una discapacidad mental o retraso. Pues entonces ya desde allí surge este concepto como es el coeficiente intelectual, que es muy importante conocerlo, muy importante basarnos desde este punto para pues tratar a la persona, ya que existen pues tipos de discapacidad leve, grave, moderada y ya muy profunda. Entonces dentro de todo este medidor pues podemos conocer si el niño padece algo leve o algo grave. Formulado pues por Stern en 1912, el cual fue aceptado a nivel mundial universalmente de manera inmediata. A partir ya de este momento, la corriente de evaluación pues ya que se hace que este sea un punto bastante importante. Bueno, ya les estaba explicando acerca de la importancia que en ese entonces se dio cuando surgió el CI, el coeficiente intelectual, la medición del coeficiente intelectual, para pues poder ayudar a estas personas, para poder pues brindar mayor información a todos estos individuos. Pues bien, la educación especial se configuró separada del sistema educativo. Entonces general y las escuelas especializadas empezaron a proliferarse rápidamente por todos los países. Surge toda una red de escuelas especiales para los alumnos que por alguna causa no podían estar en el sistema ordinario. Entonces ya a partir de todo el conocimiento acerca ya de las personas con discapacidades, pues ya desde hace muchos años, pues empiezan a surgir la necesidad de educar a estas personas, no dejarlas vulnerables dentro de sus hogares, dentro de la sociedad, sino que simplemente o es decir, grandemente y extraordinariamente, pues se dio paso a las educaciones a la educación especial, a estas instituciones donde se brinda pues la educación acorde a la necesidad del niño, de la persona.
La integración escolar, pues dentro del terreno educativo, la integración propugna la escolarización conjunta de alumnos normales, pues propone en sí ya dentro de todo el terreno educativo, pues se propone la escolarización conjunta ya con niños normales que de pronto no presenten ninguna discapacidad, pues pueda estas instituciones unirse y dar paso y acoger tanto niños normales como niños con discapacidades. Y dentro de todo esto, pues aboga por la inserción de la educación especial en el marco educativo ordinario. Entonces, pues existe que dentro de la normativa de educación, pues la integración escolar, tanto para niños con y sin discapacidad, pues se integren, se unan y pues la atención de cada alumno sea adecuada y sea la mejor. Según sus diferencias individuales, pues significa el acceso a los centros de educación ordinaria de las personas con alguna discapacidad. Y adentro de eso, pues muchísimas surgen muchísimas preguntas, muchísimas propuestas para mejorar la educación. Entonces significa el acceso a los centros de educación ordinaria de las personas con alguna discapacidad y también el compromiso por parte de la educación, por parte del profesorado y por parte de los mismos que no sea discriminada por actitudes de rechazo o formas de organización escolar que disminuyan sus posibilidades de aprender y socializarse. En el marco de estas coordenadas, la integración escolar se plantea ofrecer en un mismo marco educativo una serie de servicios a todos los alumnos sobre la base de sus necesidades de aprendizaje. No pretende en sí la eliminación de la educación especial, de las instituciones educativas especiales, sino pues evitar la identificación de esta con los centros especiales de educación, defendiendo la atención de las características y necesidades de cada alumno de forma individual, pues para poder trabajarlas, se pretende pues mejorar la educación y adecuar la estrategia educativa, adecuar la enseñanza individualizada de acuerdo a la necesidad de cada niño, de cada alumno, de cada personita que de pronto presenta una discapacidad. Pues la educación especial, ¿qué propone? Pues la educación especial propone ya a lo largo de los niveles más elevados, propone autonomía, propone independencia personal, así como también adaptación e integración social a los que puedan acceder a sujetos con necesidades educativas especiales. Esto es lo que propone en sí la educación inclusiva, que presta a la educación, presta a todo esto, pues estas personas lleguen a un nivel bastante elevado de autonomía, de independencia, de adaptación e integración en la sociedad. Pues como consecuencia de ello, sus funciones pueden concretarse en qué? En acoger el ámbito escolar a todos los sujetos adaptándose a sus necesidades, favorecer el desarrollo armónico de la personalidad y de las capacidades que la persona tiene y porta, aproximar al sujeto a las actividades de la vida normal, promoviendo su integración social y laboral. Entonces, la educación especial brinda a las personas con capacidades diferentes todas estas cuestiones que van a favorecer la autonomía, que van a favorecer el desarrollo de la personalidad psicológica y también pues van a favorecer la integración en la sociedad. Y pues que dentro de todo esto, esas personas logren esas actividades diarias, brindándose pues brindándose sus propias necesidades, promoviendo su integración tanto personal como laboral y también a la vez familiar. No basta pues que los alumnos estén integrados en los centros, lo que se reduce a un proceso muchas veces demasiado físico y desajustado. Realmente hace falta que los alumnos con necesidades educativas especiales estén incluidos, formen parte de la vida del centro, sean uno más de la comunidad, tanto de su barrio, valorados, reconocidos y que constituyen un reto para el quehacer educativo. Entonces, dentro de todo esto, dentro de la inclusión educativa también, pues se busca
que estas personas con capacidades diferentes pues sean tomadas en cuenta, sean parte también de la escuela de forma pues natural, que brinden también el espacio, el apoyo, la motivación a estas personas, también pues para que sean incluidas dentro del barrio, valorados, reconocidos y que constituyen pues un reto para el quehacer educativo. Pues ya en definitiva, un cambio de valores y de actitudes hacia el que es diferente, hacia las personas vulnerables y en riesgo de exclusión, como reivindica la escuela del siglo XXI mediante la educación inclusiva. Pues entonces dentro de todo este auge, dentro de toda esta problemática, dentro de todos estos paradigmas que se han venido pues rompiendo, que se han venido destruyendo y construyendo pasos nuevos, pues en definitiva el cambio de valores y actitudes hacia lo diferente, hacia estas personas vulnerables, pues hoy en día reivindica las escuelas del siglo XXI mediante la educación inclusiva. Ya la educación inclusiva en el siglo XXI, ya dentro de todo esto, eh, la humanidad, dentro de todo esto, pues ya por primera vez se argumenta la prevalencia de un único sistema educativo donde todos los alumnos, sin excepción, deberán estar escolarizados en las aulas ordinarias y recibir una educación eficaz en ellas. Entonces, ¿qué importancia? Lo importante de todo esto ya surge a través del siglo, ya llega un punto donde ya el siglo XXI pues busca, sin excepción alguna, sin excepción de raza, de género o de capacidad o discapacidad, pues que todos integren las instituciones educativas de una manera equitativa, de igualdad también. El movimiento de la inclusión entonces se pone en marcha a nivel internacional, denominándose así por el mayor significado de acogida y pertenencia que el término to include tiene en inglés, pues a ser comparado con to integrar, o sea, pues incluir para integrar o incluir e integrar, pues es un término que no es lo mismo en sí, pero solo está trabajando. Este cambio de paradigma se plantea con carácter internacional. Cabe destacar en relación a ello lo importante en lo laboral. Cabe lo importante destacar que en ello, lo importante pues está realizando organismos como la UNICEF, la UNESCO, que son grandes organizaciones donde pues buscan el bienestar y los derechos de los niños, incluso de adultos, de jóvenes en sí, por ejemplo, en general. Que en pro de que la educación llegue a todos los niños y jóvenes en edad escolar, como se puede comprobar en la serie de acciones y reuniones internacionales que han ido convocando para conseguir llamar la atención al mundo en este aspecto. Pues con este fin los expertos allí reunidos establecieron un marco de acción cuyo principio rector expone que las escuelas deben acoger a todos los niños, ya independientemente de sus condiciones físicas, de sus condiciones intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas, entre otras. Ya a partir del mismo, pues las escuelas se enfrentan al reto de desarrollar una pedagogía capaz de educar con éxito a todos los niños. Entonces ya desde este punto ya más avanzado, más grande, ya dan paso a enfrentar otro reto que es más grande, que es desarrollar una pedagogía, desarrollar un currículo adecuado y pues donde se preste para cada necesidad de cada niño. Pues incluso aquellos que sufren discapacidades graves, pues también ya prestan a desarrollar pues una pedagogía capaz de educarlos. Además plantea que estas escuelas deben ser comunidades que acojan a todo el alumnado, tomando en consideración sus necesidades y persiguiendo su participación plena en la educación, en el aula y los aprendizajes de los centros escolares están llamados a garantizar. Entonces ya se persigue toda esta participación, tanto de alumnado, de profesorado, también de familia, incluso en el aprendizaje, que estos centros escolares estén llamados incluso a garantizar. Existen pues diferentes puntos, diferentes
foros internacionales que logran pues trabajar, logran tratar y parar también estos paradigmas donde la inclusión ya sea punto importante de este siglo actual. Tenemos que el foro Mundial sobre Educación, que dio lugar a la declaración de Incheon, en la República de Corea, en cuya agenda pues aún está vigente, está establecida hasta el 2030, que la educación ocupa un lugar primordial para el desarrollo sostenible al ser considerada como un factor inclusivo. Y a este factor inclusivo y crucial pues que promueve la democracia y los derechos humanos. Este foro pues busca desarrollar, busca y considera pues que el factor inclusivo promueve toda la democracia, promueve todos los derechos humanos. Ya la formación permanente del profesorado tiene la finalidad de ampliar y mejorar sus funciones profesionales para ayudarle a desarrollar un currículo en contextos organizativos diferenciados que promuevan calidad en los aprendizajes de los alumnos, atendiendo valores, principios de justicia, equidad educativa. Entonces también ya la formación, ya dentro de la pedagogía existe pues que se mejore el profesorado, que se mejore la calidad de educación con la finalidad de ampliar estrategias, de ampliar y mejorar todas estas funciones que prestan estos profesionales a desarrollar pues tanto pedagogía, desarrollar metodología y también currículos en contextos pues que estén basados y pues brinden la mejor educación a las personas con necesidades educativas especiales. Los distintos actores más directamente implicados en la educación tienden a ser pues el profesorado, las familias, el alumnado y otros agentes de la comunidad educativa que están llamados a sostener valores, creencias, prácticas acordes con el proyecto ambicioso y justo de la escuela inclusiva. Entonces, todos estos actores directamente se ven muy implicados y pues también se debe trabajar con toda esa comunidad, como es la familia, como son los estudiantes y a su vez el profesorado, pues para trabajar en este proyecto donde todo sea justo e inclusivo. Dentro de todo esto, dentro de todo lo que ha pasado, la educación inclusiva año tras año, viéndose desde un punto de exclusión, de rechazo por parte de la antigüedad, por parte de la humanidad, pues ha llegado ya un punto donde todos estos paradigmas, un punto donde la educación es clave para la humanidad, para todas las personas, ya pues ya que gracias a esto pues se puede tener, se encuentra la autonomía, se encuentra la independencia de la persona, del niño, que pues está tratando. Entonces, dentro de la inclusión y paradigmas, como lo menciona Díaz en el 2005, está lo liberal, que dentro pues está compensar las desigualdades con las que los alumnos acceden a la escuela, lo que denota medidas individuales centradas en propuestas de adaptaciones curriculares específicas o programas compensatorios. Entonces, incluye compensar la desigualdad con currículos específicos y programas compensatorios para los alumnos con necesidades especiales. Lo materialista, desarrollar procesos educativos coordinados en programas sociales, económicos, donde toda la comunidad educativa luche por reducir los orígenes de la desigualdad y la exclusión que generalmente se sitúan fuera de la escuela, fuera de la educación, de la institución. Postestructuralista, pues que es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción o un conjunto de acciones, implica reconocer unos ejercicios de poder, unos lenguajes, unas relaciones por deconstruir y reorientar. Entonces, dentro de todo esto, dentro de todos estos paradigmas, existe la inclusión tanto liberal, materialista y también pues estructuralista. Pues debemos conocer que no porque de pronto existe una diferencia étnica, una diferencia en el lenguaje, una diferencia en las capacidades de la persona, del niño, pues esta población, estos niños, pues no se les permite estar dentro de la sociedad
pues eso es algo erróneo saber o decir que la discapacidad en una persona pues no tiene valor, sino que pues estamos prestos a fijarnos en la discapacidad y no en la capacidad de la persona. Entonces las condiciones de diversidad, existen sí una población, una sola especie, una sola humanidad, pero sí con distintas poblaciones. Dentro de todo esto pues existen las condiciones culturales, propias en las diferentes etnias, usos y costumbres de una comunidad. Condiciones geográficas, específicamente en referencia al acceso y movilización en zonas rurales. Condiciones etarias como extraedad y la adultez. Condiciones físicas y cognitivas como la discapacidad. Estas condiciones de diversidad asociadas a contextos sociales específicos, desplazamiento, conflicto armado, bajo nivel de ingresos económicos, exclusión social. En la diversidad, cada persona es única. Ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente. Entonces, como nosotros como personas, como humanos, y también de pronto como ciertos profesionales, pues debemos sentirnos y basarnos que las condiciones de diversidad de las poblaciones son diferentes y pues por ende cada persona es diferente. En sí, pues dentro de una población no todas las personas van a ser las mismas, sino que pues pueden tener alguna discapacidad, alguna diferencia, alguna limitante que los deje desplazarse, desarrollarse, interactuar por sí solos, por sí mismos o de una manera como lo hacemos de pronto nosotros, ya que pues no somos o no tenemos alguna discapacidad. Entonces es importante conocer y saber que la diversidad está integrada dentro de la sociedad. Entonces ser diferente no es un problema. El problema en sí es ser tratado diferente o ser tratado de forma excluida. Para dar paso ya a las aulas inclusivas hoy en día, pues las estrategias que desde una perspectiva constructivista holística pueden ser utilizadas para el diseño de una programación de aula que atienda a la diversidad de sus alumnos son principalmente establecer objetivos de aprendizaje flexibles, diseños de actividades de multinivel, sensoriales y técnicas de aprendizaje cooperativo, como nos indican las explicaciones. Pues bien, dentro de todo este diseño de objetivos también de aprendizajes flexibles, que se hace del todo necesario ante la diversidad de alumnos escolarizados en las aulas y requiere, por tanto, de los profesores la reflexión de este modo, los objetivos educativos básicos para todos los alumnos puedan ser los mismos. Los objetivos de aprendizaje curricular específicos deben ser individuales en algunos casos para adecuarse a las necesidades, destrezas, intereses y habilidades únicas de algunos alumnos. Entonces, todos estos diseños importantes se necesitan en las aulas para que estas aulas pues tienden a ser y tendamos a tener aulas inclusivas. También existe el diseño de actividad multinivel que constituye otra forma de atender la diversidad en las aulas, porque posibilita que cada alumno encuentre respecto al desarrollo de un contenido de actividades acordes a su nivel de competencia curricular. Bien, ya el aprendizaje en sí, pues cooperativo, entonces, ¿a qué nos referimos? A un aprendizaje cooperativo, pues dentro de todo esto, constituye una excelente estrategia para la atención a la diversidad. La razón, hay que buscar de las características del tipo de técnicas que permiten trabajar con grupos heterogéneos, es decir, la integración de todos los niños, estructurar las tareas mediante actividades multinivel y la colaboración de todo el grupo que requiere cada uno de sus componentes de lo mejor de sí mismo. Entonces, pues para que existan aulas inclusivas y para tratar en aulas inclusivas a todos los niños por igual, pues es importante que el aprendizaje, que la enseñanza se base pues en actividades flexibles, en enseñanzas flexibles, en diseño de actividades pues de multinivel, de técnicas de aprendizaje cooperativo para integrar, para dar paso a todas las personas por igual. Una escuela inclusiva es un camino deseable y posible.
Entonces tenemos que dar en cuenta que para tener un aula, una educación inclusiva, también nosotros como sociedad estamos ahí para poder pues desarrollarla y ayudarla a que se emerja pues todas estas estrategias, todas estas actividades que en sí pues sean flexibles, sean de colaboración para todos y poder pues trabajar con equidad. Eh, la accesibilidad, pues dentro de todo esto existe dentro de la inclusión, tanto educativa como social, existe la, la accesibilidad universal, que da paso pues que se diseñan tantas estrategias para integrar a todas las personas, facilitador para la inclusión, para que esta persona disfrute del uso de la comunidad, de la seguridad, tanto en el transporte, en el medio físico, en la sociedad, como también en la comunicación y la tecnología. Accesibilidad, pues tenemos que dentro de todo esto pues también exista una accesibilidad tanto arquitectónica, comunicacional, metodológica, instrumental, entre otras. Sin barreras en las estructuras físicas, sin barreras en la comunicación, accesibilidad metodológica, pues sin barreras a estas personas en los métodos de aprendizaje o a las tecnologías en torno a programas educativos, a clases basadas en las inteligencias múltiples, derivada pues de estilos de aprendizaje, de evaluaciones de aprendizaje, recursos didácticos, que sea paso y accesibilidad pues instrumental, sin barreras en los instrumentos y las herramientas educativas. Accesibilidad programática, sin barreras invisibles en las políticas públicas, leyes, decretos, resoluciones, las normas y los reglamentos. Accesibilidad en la actitud, sin barreras, pues, dentro de lo social, de lo cultural, donde los prejuicios, los estigmas, los estereotipos, pues, y la discriminación, pues, ya están fuera de base. La integración de un individuo con necesidades educativas especiales se da cuando se lo traslada a una instalación, pero siempre concordando con las políticas de la escuela sin ningún tipo de modificación sustancial, pues la educación inclusiva es aquella que se adapta a los sistemas y estructuras de la escuela para satisfacer. Aquí podemos ver una pequeña diferencia dentro de la integración y de la inclusividad, que no es lo mismo. Integración nos quiere dar a conocer que un individuo con necesidades especiales educativas pues es incluido dentro de una institución educativa, de un aula, pero pues concordando con las políticas de la escuela que rigen y no va a cambiar o no va a prestar la atención adecuada a esta persona. Mientras que ya la educación inclusiva es aquella que se adapta a los sistemas y estructuras de la escuela para satisfacer las necesidades del individuo. Como parte del proceso de adaptación, se pueden dar cambios en el currículum escolar, actitudes, valores integrantes, la modificación de las imágenes y modelos e incluso del edificio mismo. Entonces, pues dentro de la educación inclusiva, pues está presta a, a combatir, a conjugar, a cambiar, a integrar toda la necesidad del niño, pues que está siendo educado dentro de esa aula, satisfacen sí las necesidades de forma individual, tanto pues en dar cambios en el currículum, en actitudes, en valores a la sociedad, a los estudiantes también, y a la modificación también del mobiliario, de la estructura del edificio, entre otras cosas. Hemos llegado, bueno, a su final. Espero que la educación inclusiva, pues hoy en día sea de su agrado y pues que como padres de familia, como alumnos, como profesionales, demos paso a la inclusión tanto educativa como social, prestando atención a las necesidades, pues, del individuo por igual, siendo equitativos y pues existiendo la justicia de vida para todas estas personas con necesidades educativas especiales. Bueno, muchas gracias. Espero que este tema no quede ahí,
que los sigamos pues buscando, los sigamos integrando en nuestros espacios, en nuestras vidas, para pues ser y dar paso a las personas con capacidades diferentes a ser educadas, a ser incluidas dentro de, pues, de un régimen educativo, donde pues esos niños sean ayudados, sean pues educados y dando paso pues a su autonomía, a su independencia como personas dentro de la sociedad, dentro del hogar. Muchas gracias, espero que el próximo programa pues también estén prestos a poner atención.